Buenos días, buen día. Antes de dar paso a los ponentes de la mesa redonda que vamos a tratar ahora, me gustaría agradecer primero a Óscar Echevarría y a USEC la posibilidad de compartir este espacio con todos vosotros y en especial a mí por permitirme como moderador compartir espacio con estos tres ponentes que ya les avanzo que son brillantes y que nos van a dar luz y a dar respuesta sobre el tema que vamos a tratar en esta mesa redonda, que no es otro que la inteligencia artificial y su aplicación en el mundo de la seguridad local. Me gustaría empezar con una idea sencilla. Hace unos días escuché una metáfora de la inteligencia artificial. Decía, bueno, entendí que era bastante acertada esta metáfora. Decía que la inteligencia artificial es como una bicicleta eléctrica. Un hombre decidió cambiar su bicicleta convencional y comprarse una bicicleta eléctrica. Uno de sus amigos le dijo, bueno, a partir de ahora seguramente cuando salgas en bicicleta no te vas a cansar apenas, ¿no? Te vas a cansar mucho menos de lo que estabas haciendo hasta ahora. A lo que este primero le respondió que no, que esa no era la intención, que él pensaba cansarse igual, si no más, pero de lo que sí que estaba seguro era de que iba a llegar mucho más lejos. Es precisamente esto lo que probablemente sea una de las mejores formas de explicar y entender lo que estamos viendo ahora mismo con la inteligencia artificial y sobre todo vinculada con nuestro ámbito de competencia, con la seguridad pública. La inteligencia artificial no ha de venir a sustituir el criterio policial, ni mucho menos. No ha de sustituir la experiencia de nuestros agentes, no, aún menos, debería de sustituir a la responsabilidad en la toma de decisiones adoptadas por nosotros como mandos policiales, pero sí que debe de ayudarnos a amplificar nuestras capacidades, nos ha de permitir analizar más información, grandes volúmenes de información, nos ha de permitir anticiparnos mejor a las problemáticas y actuar, tomar estas decisiones con mayor precisión. Es ahí donde aparece el verdadero reto. Y seguro que todos estamos de acuerdo en esta mesa redonda. Esto no se trata solo de incorporar tecnología, no hemos de comprar aplicaciones y programas muy complejos e incorporarlos porque sí a nuestras organizaciones, sino que se trata de cómo integramos esta tecnología en nuestras propias organizaciones policiales, cómo gobernamos esta tecnología y cómo garantizamos que ese llegar más lejos del que hablábamos anteriormente se haga de forma eficaz, evidentemente, pero también con un sentido ético. En esta mesa yo no voy a ser muy intrusivo, no voy a hacerles preguntas y voy a ir dando paso a cada uno de los ponentes en riguroso orden y controlaremos el tiempo, ¿de acuerdo? En principio nos ha marcado Óscar que teníamos 10 minutos por cada uno de los ponentes e intentaremos así, y a quien no, pues bueno, pues le apercibiré, le retiraremos el micro e intentaremos expulsarlo de la sala para que, bueno, cumpla con los tiempos marcados, ¿vale? Esta mesa, comentaba, el objetivo es básicamente profundizar en esta visión complementaria y basándonos en tres perspectivas diferentes, en perspectivas clave que entendemos que son la parte operativa, la directiva y finalmente también la tecnológica. Un enfoque práctico y que podamos aplicar en nuestras propias organizaciones y no solo llevarnos algunos conceptos teóricos, sino también alguna idea práctica que podamos poner en marcha o implementar en nuestro día a día en nuestras organizaciones. Para ello contábamos, como les decía, con estos tres ponentes que representan muy bien esta visión global y transversal de la que les hablaba. En primer lugar, Benito Granados. Bienvenido, intendente mayor de la Guardia Urbana de Barcelona y jefe de la División Territorial y, por tanto, responsable, entiendo, del despliegue territorial de los operativos de la Guardia Urbana de Barcelona en su ciudad. Benito nos aportará una visión desde el punto de vista de una gran ciudad como es Barcelona y centrándose en cómo la inteligencia artificial puede impactar, o de hecho seguro que impacta, en la planificación y en la gestión diaria del servicio policial. Sin más, Benito, el auditorio es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Daniel. Pues muy buenos días a todo el mundo. En primer lugar, si me lo permiten, pues dar las gracias a USEC por el impulso de un encuentro de este tipo, ¿no? Que veo que reúne a personas del ámbito público y del ámbito privado y creo que es un buen espacio para debatir sobre este particular. Yo no soy un tecnólogo, por tanto, no hablaré de las potencialidades de la IA, que más o menos creo que podemos casi todos insinuar qué capacidades podría desplegar para facilitar nuestro servicio, pero sí debemos saber interpretar su utilización y cómo integrarlo en nuestra forma de trabajar e incluso cómo puede cambiar nuestra forma de trabajar a partir de que sea una realidad implantada, ¿no?
El resto de organizaciones policiales, las que están aquí ahora mismo hablando o las que están en el auditorio, seguramente estén en diferentes momentos de integración de la IA. De hecho, creo que no estamos muy avanzados en eso, porque la aplicación a la función policial, por todas las reservas que tiene, y aunque la ley es muy estricta en definir cómo debe ser empleada, pues hay, creo que, más cautelas de lo que lo hay en el ámbito privado, ¿no? Por tanto, no somos quizá el sector que más esté empleándola, pero sí que tenemos muy claro que su incorporación es necesaria, ¿no? Yo creo que hablaré de 3 aspectos. El primero, para mí, que tiene importancia clara, y ese sí que está aplicándose en el Ayuntamiento de Barcelona, tiene que ver con la eficiencia pública, ¿no? Es decir, cuántos de aquellos trámites repetitivos que no precisan necesariamente de una instrucción humana pueden automatizarse y, por tanto, liberar personas, liberar talento para el ejercicio de otras funciones, ¿no? Nosotros, por suerte, tenemos una dirección de procesos en el Ayuntamiento de Barcelona que lleva ya años trabajando en cómo hacer los procesos más ágiles, eliminar excedentes en la burocracia y ahora ya sí incorporar la inteligencia artificial para que quepa ahí la automatización de todo aquello que sea posible, ¿no? Esa descarga, que también puede alcanzar o alcanzará seguramente determinados procesos de toma de denuncia, incluso en algún momento, sí que permite que los profesionales ganen horas de servicio práctico para otras cuestiones donde el talento de los profesionales sí deba desplegarse, ¿no? Hace un momento, con el jefe de Zaragoza, estábamos hablando precisamente de lo que suponen los acuerdos de condiciones de trabajo actuales, de la minoración de horas efectivas de servicio, y yo creo que una de las maneras de atajar precisamente esa pérdida de capacidad operativa pudiera tener que ver con qué hacemos con la IA para liberar de carga de trabajo y optimizar el tiempo operativo de servicio, ¿no? Insisto, y lo decías, Dani, al principio, no es una sustitución del profesional por una máquina, sino una convivencia que tiene que liberar de cosas que son accesorias, creo, y que podemos descargar. El segundo aspecto es la inteligencia aplicada, ¿no? Las grandes ciudades, que era el tema que me tocaba a mí, generamos una gran cantidad de datos. Tenemos mucha capacidad de generar información, pues porque las áreas municipales son muchas, cada una trabaja con sus sistemas y tenemos pues mucho dato disponible, ¿no? Todo ese dato, para poder estructurarlo y que sea útil, necesitamos procesarlo, ¿no? Y ahí sí que se abre la necesidad de tratar datos masivos. Eso ya por sí solo precisa de inteligencia artificial. Tenemos una oficina que se llama Oficina Municipal de Datos, que ya emplea la inteligencia artificial en este sentido. El tratamiento del dato masivo y su destilación para diferentes usos, ¿no? Entonces ahí tenemos la capacidad de patronizar la información y, por tanto, estamos ya mucho más cerca de poder llegar a predecir escenarios que nos permitan adelantarnos operativamente según qué cuestiones, ¿no? Y aquí sí que voy a ejemplos concretos, ¿no? Ahora tenemos un proyecto a punto de desplegarse que tiene que ver, por ejemplo, con los grafitis. Tenemos un banco de imágenes realizado por los servicios de limpieza. Cada vez que van a limpiar un grafiti, cargan fotografía con metadatos de la limpieza de esa pintada, la cargan al sistema y es un banco que está alimentado por miles y miles de imágenes de este tipo. Y nosotros tenemos en nuestras bases de datos indubitados de pintadas asociadas a identidades de personas físicas que han sido identificadas por un policía. La conexión de ambas realidades permitiría, pasando por las manos de un informe técnico de un humano, y aquí viene lo interesante de todo esto, recoger una información que podría imputársele al presunto autor. Por tanto, la IA facilita esa búsqueda masiva de datos, que es la parte que yo creo que ahora mismo es más fácil de abordar y más interesante, ponerlo al servicio de un profesional que a nivel técnico hace una pericia sobre eso que tiene e imputa más hechos, ¿no? Esto tiene una mayor eficacia y un mayor efecto disuasorio. Por tanto, desde el punto de vista del sistema de seguridad, eso tiene valor añadido, ¿no? Y está la IA de por medio en una funcionalidad que creo que no es peligrosa y que tiene, bueno, no es peligrosa de hecho porque los servicios jurídicos han validado este proceso, ¿eh? Por tanto, entiendo que hay aquí una mejora tangible, ¿no? Luego, otro tema muy delicado, que también lo hemos compartido con otros jefes de policía local aquí antes de entrar, que tiene que ver con las personas sin hogar, con el sinhogarismo y la cantidad de personas que hay en vía pública. Sí tenemos los municipios la necesidad de conocer qué hay en la vía pública, dónde están las personas, dónde se ubican, qué movimientos naturales realizan e incluso necesitaríamos calcular qué sucede cuando se producen desalojos o desplazamientos, qué probabilidades hay de que se ocupen unos u otros espacios. Esa patronización de eventuales movimientos, aportándole las capas necesarias de información al sistema, podría ser otro de los escenarios donde la policía podría trabajar con
orientando un poco las acciones en mayor medida, ¿no? Ahora mismo tenemos cierta intuición de qué puede pasar, pero yo creo que la inteligencia humana, y eso sí que es verdad, tiene limitaciones que una máquina bien alimentada de información, de datos en este caso, pues puede multiplicar, ¿no? Por tanto, eso hay que ponerlo al servicio de un montón de funcionalidades que son ya una realidad, ¿no? Estas dos cosas las tenemos en curso y son cuestiones que nos van a servir en breve. Aparte de esto, o precisamente por esto, creo que, y aquí viene una cosa que creo que es relevante, la formación de nuestros agentes, la capacitación de los policías para trabajar con estos sistemas debe mutar. Es decir, lo que no podemos es hacer un esfuerzo de innovación o de incorporación de tecnología, pero continuar con patrones formativos diseñados pues, prácticamente en el siglo XX y para estrategias que son muy físico, en mundo físico, ¿no? El tratamiento de IA nos tiene que poder hacer mejorar también en el entorno virtual. Y ese entorno virtual que creo que tenemos poco potenciado en este momento en cuanto a la intervención policial, al patrullaje en medio ciber o a la captación de información que se mueva en ese medio, creo que ahora mismo estamos infradotados en esa línea, debería ser un escenario claro, formativo para desarrollar en los siguientes años y poder tener un despliegue, creo, de capacidades que ahora mismo no tenemos. Pero no para trasladar las físicas a las digitales, sino para pensar de cero y nuevamente cómo se debe estar en el medio digital. Y yo creo que ahí podemos apoyarnos perfectamente en esta tecnología para avanzar en una línea que creo que es muy incipiente todavía, a pesar de que la IA en el mundo privado tiene un despliegue muy profundo. Y por mi parte, de momento lo dejaría aquí, a la espera de... Sí, de momento lo dejamos aquí. Yo cuando escucho hablar a Barcelona, claro, no lo he comentado antes, pero nosotros, bueno, personalmente soy el jefe de la Policía Municipal de Tarrasa, está relativamente cerca de Barcelona y esta función centrifugadora que ejerce a veces la Guardia Urbana de Barcelona, pues nos hace a nosotros, a unos kilómetros más al norte, despertar, ¿no? Y a veces te has de poner también las pilas, has de ir, no digo a remolque, pero a veces casi en paralelo, para evitar que esta función, ¿no?, de expulsión de la ciudad de grafiteros en este caso, como comentaba el intendente mayor Benito, pues que nos haga levantar las orejas y decir, cuidado que si en Barcelona no se van a poder hacer grafitis con total impunidad, pues a lo mejor esta gente se desplazan a otros sitios, ¿no? La escalabilidad que permite el empleo de las tecnologías en general, de la información, pero en particular de la IA, es lo que permitiría generar escenarios múltiples de ese tipo. Y es verdad que tiene que haber alianzas a nivel metropolitano y no solo metropolitano para poder, bueno, trabajar inteligentemente con una visión mucho más completa que actualmente. Sí. Ojalá al final esto de trabajar en el entorno metropolitano se pueda materializar algún día con más profundidad. Bien, pues desde esta perspectiva más operativa, ahora daremos paso a la visión de dirección, hemos dicho antes, ¿no? Hablaríamos de la visión desde una perspectiva operativa, dirección y tecnológica. Damos paso a la visión de dirección y la toma de decisiones. Nos acompaña para ello Manuel López, comisario principal y jefe de la Policía Local de Las Rozas, en Madrid, jefe desde el año 2009, si no me equivoco. Y bueno, en su intervención abordará, como decíamos, entre otras cuestiones, cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el modelo de gestión policial. Hablará de responsabilidad en la toma de decisiones y también de la necesidad de esa gobernanza de la que hablábamos anteriormente con un sentido ético. Manuel, adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias a USECIN y a la Guardia Urbana de Barcelona por el recibimiento que hemos tenido en estas jornadas. Y decirles que venimos de Las Rozas, somos un municipio pequeño, gracias por contar con nosotros, pero tenemos algo que es un sueño, en hacerlo cada día un poco mejor. Escuchando todas las mesas redondas que ha habido esta mañana, me recordaba una frase de Woody Allen que decía: quiero el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mis días. Así que, por favor, a la comunidad policial, dejémonos de hablar del pasado y hablemos de lo que nos viene, que es el futuro. Y la IA está ahí. Yo no les voy a hablar de algoritmos ni de métricas cuánticas, pero sí les voy a hablar de algo que me da miedo y de que me consume prevenciones, que es sobre todo la responsabilidad operativa y la gestión corporativa que la IA va a traer a los mandos. Y por eso me gustaría que empezáramos. Si vieron hace muchos años una película que se llamaba Airbag, salía un gallego. Y el gallego decía: el concepto es el concepto. Pues en la IA hay conceptos que debemos tener muy claros. No es lo mismo controlar que proteger, no es lo mismo mandar que decidir, no es lo mismo
inteligencia artificial que artificial inteligencia. Así que, por favor, en vuestro repositorio mental, recordar estas conceptualizaciones porque a lo mejor nos ayudan a entender. Si hablamos de inteligencia artificial y policía, lo que se nos viene a la mente es Hollywood. Pues aquellos distopía, drones por los tejados, chatbot disparando, algo que está bien en las películas, pero para pasar un día en Keniépolis por la tarde, pero no para lo que se nos viene encima a los que tenemos alguna responsabilidad en este inmaculado servicio. Por eso tenemos que tener claro a partir de ahora que lo que se nos viene encima puede ser una oportunidad si la cogemos y la dominamos, pero también puede traer muchas ineficiencias o ineficacias si no somos capaces de trabajar con ella. Esto, creerme, no son una nueva herramienta para la policía ni son nuevos juguetes. Decía Saskia Sassen, Premio Príncipe de Asturias, que esto va a cambiar la vida, pero no va a cambiar la vida de la sociedad, va a cambiar el contrato social que hay entre la autoridad y los administrados. Incluso va a cambiar la forma de que nosotros nos vemos y la forma que trabajamos. Imaginaros eso en policía local, donde, como se ha dicho esta mañana, seguimos siendo, aunque la gobernanza de la seguridad se globaliza y se transfronteriza, la primera demanda y la respuesta siempre es desde la jurisdicción municipal. Por eso debemos estar preparados de lo que se nos viene encima y pasar de lo que yo digo de una distopía evitable a una utopía alcanzable. No voy a ser muy académico, pero voy a empezar con un desideratum que debiera terminar. La IA no sustituirá jamás a un agente policial. Nos sustituirá a aquel agente que sepa trabajar con inteligencia artificial, que cambia mucho. Pero, además, ninguna IA va a ser mejor que sea su cuerpo policial. Es una simbiosis que en los próximos años va a ir de manera seguida. La tecnología es el fin, no es el medio. En policía tenemos a veces a copiar herramientas de nuestro metraje policial por mera imitación o copia, a veces únicamente para aperantar sin hacer una auditoría de objetivos, una auditoría de procesos y una auditoría de resultados. Con otras herramientas seguramente podríamos ir yendo. Con la inteligencia artificial, como cometamos esos errores, estamos perdidos. ¿Y qué implicaciones va a suponer en la dirección operativa y en la responsabilidad en las decisiones? Aventuramos o podemos hacernos esas preguntas. ¿La inteligencia artificial es necesaria? ¿En nuestros cuerpos policiales estamos necesitados de mejores datos, mejores elementos adicionables para tomar decisiones, mejores métricas en los cuadros de mando, mejor predicción y mejor realización postdelitual? Sí. ¿La inteligencia artificial aporta todos estos alzaprimas o valores a la intervención policial, a la gestión de la gobernanza de la seguridad local? Puede que sí. ¿Lo necesitamos? Porque tenemos que tener claro si necesitamos la inteligencia artificial porque hemos valorado y nos va a dar, valga la redundancia, un servicio multiplicativo o no. Pero no de cualquier manera. Lo que yo os pongo ahí en la transparencia, que los mandos, los gerentes, después hablaré de la responsabilidad política, de la responsabilidad operativa y también de la responsabilidad y muy grande de los operadores, de la brújula de este sistema IA en el sistema policial. Tenemos necesidad y proporcionalidad. Tenemos una estricta legalidad, la equidad y no discriminación,
una transparencia razonable y, sobre todo, una rendición de cuentas. Cuando hablo de necesidad y proporcionalidad, ¿por qué Las Rozas va a poner inteligencia artificial si no hay un estudio previo, una autoría de que eso es lo que necesitamos y que no va a producir un perjuicio en los derechos inalienables de las personas? Cuando hablamos de legalidad, la norma debe estar siempre por encima de los resultados. No tenemos una norma efectiva de la IA porque la IA va en supersónico y la legislación va en carretas. Pero para eso está la ética pública. La ética pública debe sustituir o debe complementar aquellos vacíos operativos donde todavía no ha llegado la norma o el derecho. La equidad y no discriminación. Es muy fácil decir en una transparencia, no, es que Las Rozas, los datos no discriminan. ¿Quién lo sabe? Lo primero que tendríamos que hacer es ver los sesgos que nos ha producido. La IA se va a alimentar, hereda aquellos sesgos de nuestra actuación policial de los últimos años, es decir, bebe del pasado. Por eso alguien decía muy acertadamente que a la IA lo primero que hay que ponerle es gafas para que corrija la miopía social y policial que hemos tenido en los últimos años. Los datos no deben tener sesgos para que no haya discriminación, porque si no podemos influir en ciertos colectivos, incluso en ámbitos orográficos o geográficos. Y después transparencia y rendición de cuentas. Debemos saber cuáles son los objetivos, cuáles son el procedimiento y cuáles son los resultados. Pero lo debe saber nuestra corporación, es decir, nuestros compañeros, lo deben saber los ciudadanos y lo deben saber las autoridades judiciales y fiscales. Y también la transparencia razonable. No le vamos a dar el código fuente de nuestra IA a todos los vecinos, pero sí decirle cuál es la metodología o el procedimiento que usamos. Lo que yo denomino explicabilidad y trazabilidad integral. Por eso, la nueva cultura organizativa, que eso a mí me preocupa, lo que vamos a hacer en nuestras organizaciones, si estamos preparados para este cambio de paradigma tan importante, tenemos que intentar hibridar un binomio esencial, que es la tecnología algorítmica y la formación policial, que tiene que tener un componente técnico, sin lugar a dudas, tiene que tener un componente jurídico, sin lugar a dudas, y tiene que tener, sobre todo, un componente ético, sin lugar a dudas. ¿Y cuál es el alzaprima de todo este conglomerado? Que después en una ponencia me parece que va a hablar el querido amigo José Domínguez. Pues el dato. El dato es la Eucaristía del saber en toda la IA. Y el dato lo tenemos que transformar desde un capital estático a un bien imprescindible. Si conseguimos todo eso, el fin va a ser la explotación y la transformación de algo en conocimiento accionable. No se olvide, en conocimiento accionable. Y me pueden preguntar ustedes, ¿y dónde queda en todo esto entonces el agente? Pues el agente va a quedar en el centro de todo. No, como antes les decía, no va a haber IA sin policía ni policía sin IA. Necesitaremos agentes con ciertas capacidades, desde la alfabetización de datos, a facilitarles un criterio crítico, cuestionar situaciones y ajustes al marco legal, hasta un liderazgo tecnológico. La IA nos va a hacer mejores. Alguien oía esta mañana diciéndome que nos va a quitar trabajo. Olvídense, nos va a rehumanizar el trabajo, nos va a quitar trabajo, sobre todo ese administrativo, que yo creo que como en nuestra policía llega al 35% de todos, pero no nos va a quitar trabajo. Nosotros, desde que tenemos digitalizado el servicio policial, el trabajo ha subido un 20%. Decirles que tenemos 14 agentes solamente trabajando mañana, tarde y noche para Guardia Civil. Digo bien, ha subido un 20% el trabajo. ¿Por qué? Porque ahora ya no tenemos disculpas, tenemos que salir de nuestro salón de confort. Porque ahora, antes decíamos, no tengo nada, no hemos averiguado nada, no tenemos datos. No, ahora los datos los tienes y además te los han transformado en conocimiento accionable. Así que los mandos, los gestores, pues vamos a tener, se nos va a ver la cara delante del espejo, lo que vulgarmente se denomina
trazabilidad servicial. Cada dato va a tener un documento, cada decisión va a tener un responsable policial, Y en cuanto a la distribución, y ya termino, estaría la de la corporación municipal, que debe de definir política, revisión y evaluación de continua, la del mando policial, que es la que a mí, por egoísmo, me preocupa, que es la gestión operativa, validación, corregir sesgos, decidir de no obedecer a la IA por sí, responsabilidad en la trazabilidad de los datos y intentar que estos sean accionables. Los proveedores tecnológicos, calidad en el desarrollo. ¿Tenemos un problema con la contratación pública? Pues claro que tenemos un problema en contratación pública porque se ha convertido la contratación pública, por cosas que no vienen ahora, a una mera subasta. Imaginaros poner sistemas integrales de IA, entre comillas, con Talleres Pérez, que no tengan detrás un músculo financiero, jurídico y de conocimiento para llevar todo esto a cabo. Y el bucle que os pongo ahí, de ese círculo que siempre nace y siempre muere, que sería la responsabilidad y el cortafuegos humano, pues tendríamos desde el output tecnológico al cortafuegos humano, decisión motivada, ejecución documentada y la auditoría continuada. ¿Y el nuevo mando? ¿Dónde queda? El nuevo mando, sin lugar a dudas, le vamos a dar unas atribuciones y un liderazgo cognitivo que va a ser el eje gordiano de todo este proceso. Se va a exigir una capacitación focalizada en las lecturas críticas y saber dominar las métricas operativas. Y os pongo ahí una regla de oro, que no olvidemos. La IA propone, el mando dispone y la firma pone. Parece un pareado, pero es una realidad tan tangible como la vida misma. En este contexto deberá identificar, valorar y mitigar los riesgos jurídicos que se nos vienen, tanto de garantía de derechos fundamentales como de aquellas situaciones críticas que se nos pueden dar, como que es lo que más me preocupa, la discriminación algorítmica y la vulneración de derechos fundamentales. Termino. Debemos proteger mejor garantizando la misma libertad. Y ya para colofón, una frase de una película no muy recomendable que decía: hagámonos de todo menos daño. Muchas gracias. Bueno, Manuel, gracias por tu visión estratégica desde la dirección. Me quedo con un par de conceptos. Primero, volver a ver Airbag, eso está apuntado. Y luego esto que has dicho, ¿dónde queda la gente? Pues no habrá gente sin IA ni IA sin agente. Yo creo que ya eso ya no es ni futuro, es probablemente presente. Bien, para completar esta visión de la que hablábamos antes de tres patas, la operativa, la directiva y la tecnológica, contamos con Aitor Calero, que es, espero no equivocarme, director de Tecnología e Innovación en Esri España. ¿Cierto? ¿Sí? Sí. Que nos explicará pues, las capacidades actuales de estas herramientas de inteligencia artificial, el potencial que tienen, que nosotros más o menos podemos vislumbrar, pero que seguro que nos aterrizas, y cómo se integran estas aplicaciones de inteligencia artificial en la operativa diaria de los diferentes cuerpos policiales. Aitor, adelante. Pues muchas gracias por estar aquí ahora. Sé que algunos estaréis pensando ya más en la comida quizá que en la charla, pero bueno, voy a intentar ser breve y espero que os interese. Agradecer también a l'USEC la oportunidad que nos da para participar. Y yo, una reflexión previa, cuando hablamos de la IA, estoy viendo últimamente, pues, bueno, hay una visión como... Hay mucha gente que te dice que llevamos ya muchos años trabajando con la IA, sí, o sea, si has estudiado informática en los años 80, pues harías cosas con IA, obviamente, pero no es la IA que está ahora en marcha, La IA generativa ha empezado muy recientemente, en 2017, y esa IA no la conocíamos mucho los que estamos aquí porque no existía, porque el paper que ha revolucionado todo se publicó hace muy poquito tiempo, Eso es un reto no solo para las policías, sino para las empresas tecnológicas. Yo comentando con mi compañero ayer, preparando la charla, pues
nosotros, pues, en el fondo, nos enorgullecemos de trabajar en una empresa tecnológica porque damos herramientas para solucionar problemas, ¿no? Pero también es una responsabilidad enorme, ¿no? Y lo habéis comentado. Es decir, la responsabilidad que tenemos ahora las tecnológicas es cómo implementar la IA dentro de la tecnología, dentro de los productos, de una forma segura, de una forma confiable, evitando todo ese tipo de sesgos. Y eso es algo de muchísima responsabilidad, ¿no? Tenemos que cumplir con estándares de seguridad cada vez más exigentes y todo eso, pues, es crucial, ¿no? Y es algo que creo que es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Para mí, la revolución de la IA no es comparable a las anteriores porque mientras que las anteriores han sido más de infraestructura, ¿no? Pues telecomunicaciones con Internet, almacenamiento, capacidad de cómputo, con el cloud computing o el big data. Ahora estamos hablando de una tecnología que está compitiendo, incluso superando en algunos casos, las capacidades humanas, ¿no? Nunca va a llegar a sustituir a un agente, como lo que estamos diciendo, pero sí sabemos que en ciertos test están por encima de nosotros y desaprovechar esas capacidades también sería absurdo, ¿no? El reto que tenemos como sociedad, diría, incluso, más que como empresa tecnológica, es cómo integrar eso bien, ¿no? Os voy a hablar un poco de tres ideas, ¿no? Tres conceptos que creo que son importantes a la hora de implementar la IA desde un punto de vista tecnológico que creo que pueden ser útiles. Por un lado, creo que todavía las policías, la sociedad diría en general, pero las policías locales, que es lo que nos ocupa hoy, siguen en un proceso de transformación digital y yo creo que ese proceso no va a cambiar nunca. Creo que un concepto que tenemos que tener en la cabeza es el estar siempre verdes, el estar siempre en la mejor posición tecnológica posible. Creo que el concepto este de que implementamos una cosa y dura X años, hay que cambiarlo un poco. Tenemos que estar en este concepto de tenemos que ir adaptándonos siempre porque eso no va a parar y cada vez va a ir más rápido. Yo creo que es importante que tengamos eso presente. Y la IA creo que también puede ser un catalizador para esa transformación digital. ¿Por qué? También se ha comentado antes, porque si los datos están mal, si están repartidos en silos, si tienen sesgos, si no están bien estructurados, todo eso va a hacer que la IA no funcione bien. Pero a su vez, la propia inteligencia artificial nos puede ayudar mucho en esos procesos. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho nosotros con nuestra tecnología. Tenemos infinidad de capas geoespaciales en nuestra plataforma. Muchas de esas capas no tienen la información adecuada y la IA nos ayuda a completar esa información. Y una vez que se complementa esa información, nos permite dar respuestas a nuevas preguntas que antes no era posible, simplemente porque los datos no estaban completos, ¿no? En esos procesos la IA también puede ser muy útil. ¿En qué procesos va a ser muy útil? Bueno, hay un concepto que se ha hablado aquí mucho, pero que voy a cambiar el sentido. Es el concepto de agente, pero no todos los agentes que estáis hoy aquí, sino los agentes de inteligencia artificial, es el concepto que se está usando últimamente. Son programas autónomos que son capaces de hablar con otros agentes de inteligencia artificial para resolver tareas. ¿En qué va a ayudar eso? Pues que va a haber agentes de conocimiento legislativo, probablemente. Va a haber agentes de conocimiento geoespacial. Va a haber agentes de conocimiento de las operativas. O esos agentes, obviamente, van a estar supervisados por todas las organizaciones que estéis hoy aquí presentes y la última decisión no va a ser de un agente, va a ser de un ser humano, ¿no? Que va a tener la responsabilidad de saber que eso funciona. Pero eso va a ir llegando, va a ir ocurriendo y las plataformas tecnológicas van a tener que estar preparadas para eso. Un agente algo que a mí me maravilla, pero que ya es posible, es hablar con un mapa. Es decir, la tecnología geoespacial a veces era una barrera de entrada porque había que ser un experto en usar ciertas herramientas. Ahora le podemos hablar con lenguaje natural en un mapa y que nos dé los resultados. Oye, dime, hazme un mapa de calor o un mapa de calor, perdón, sí, con la mayor concentración de incidentes de este tipo durante este periodo de tiempo. Y ya es capaz de interpretar eso y hacerlo, ¿no? Eso antes a lo mejor tardabas un tiempo en que un analista de preparar esa información, ahora ya lo tienes disponible con un lenguaje natural, ¿no? Luego, creo que también es importante diferenciar lo que es la analítica tradicional, que sigue existiendo y es la base fundamental de todas las analíticas y las policías se tienen que nutrir de esos datos y de esas herramientas analíticas y esas van a seguir siendo presentes, de lo que es la geointeligencia artificial, en el caso que ocupa a mi empresa, que es una tecnología geoespacial, y los modelos grandes de lenguaje, ¿no? Los ChatGPTs que todos utilizamos. La IA geoespacial, la analítica tradicional va a seguir siendo necesaria, pero es verdad que tiene ciertas limitaciones. Tiene limitaciones, bueno, pues a lo mejor puede visualizar patrones históricos, pero no tiene en cuenta otro tipo de variables. ¿En qué va a aportar la inteligencia artificial? En que vamos a poder reentrenar modelos, vamos a tener capacidades para entrenar modelos mucho más potentes que sean mejores predictores de lo que va a suceder, ¿no? Todo lo que queremos, en la gestión policial o la gestión de la seguridad es ser capaces de predecir con la mayor precisión posible cuándo va a pasar algo y dónde va a pasar eso, ¿no?
los modelos que tenemos ahora están limitados, pero con las nuevas capacidades de cómputo y las nuevas herramientas de inteligencia artificial vamos a ser capaces de mejorar esos modelos y irlos mejorando de forma continua. Y por eso hablaba al principio de que los sistemas no pueden ser estáticos, tienen que estar pensados para ese dinamismo, tienen que estar diseñados con eso en la cabeza. ¿Y qué van a aportar los modelos grandes de lenguaje en este ecosistema? Van a aportar la capacidad de entender mejor, de dar una respuesta en un formato humano, en un formato mucho más entendible y mucho más rápido, que va a permitir además ir más rápido a la toma de decisiones, ¿no? No vamos a tener que necesitar un informe o un analista que nos lo explique, la propia IA nos va a ayudar en eso, ¿no? Y creo que eso es un aspecto importante. Por resumir este punto, pues la IA va a predecir, los modelos de lenguaje, los ChatGPTs, entre comillas, nos van a explicar qué es lo que la IA está prediciendo. Y, por último, el humano, el agente o la persona es la que va a decidir, ¿no? Y eso es bueno porque hay trazabilidad de cómo se ha generado la información. Al final, si no podemos explicar una decisión por qué se ha tomado, podemos tener repercusiones negativas, ¿no? Entonces es importante saber todo ese flujo, ¿no? Obviamente esto supone un reto también para las empresas tecnológicas porque tenemos que preparar los sistemas para tener esa trazabilidad. Oye, si estamos usando algoritmo, ¿qué algoritmo estás usando? ¿Qué modelo de lenguaje es el que estás utilizando? ¿Qué sesgos tenía tu modelo de lenguaje? Nosotros en ERRI, por ejemplo, estamos catalogando todos los modelos de lenguaje y todas las IAs que utilizamos para que se sepa exactamente qué sesgos pueden tener, cuándo se han actualizado, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Y todo eso va a ser crucial porque seguramente en un futuro, cuando la legislación llegue, ¿no?, pues van a pedir ese tipo de cosas. Oye, ¿tú por qué has tomado la decisión y en qué te has basado, ¿no? El tercer punto que quería señalar es un poco mirando al futuro. Creo que la IA nos va a dar oportunidades de hacer cosas que hasta ahora no hemos podido hacer o hemos podido hacer de forma más limitada o de forma muy experimental, y estoy hablando de todo lo que tiene que ver con el conocimiento no solo geoespacial, sino también conocimiento de relaciones entre las cosas. Estoy hablando de lo que llaman ontologías semánticas, es decir, la relación que hay entre por ejemplo, pues, dos posibles delincuentes que, bueno, comparten a lo mejor ciertos contactos comunes. Eso tiene una relación que no es en principio geoespacial, pero que además en el territorio pues resulta que viven en zonas próximas, ¿no? Ese tipo de relaciones hasta ahora eran difíciles de construir. Las IAs nos van a permitir construir una nueva forma de interactuar con la información mucho más potente, mucho más avanzada. Y creo que eso es algo que de cara al futuro es interesante porque va a hacer evolucionar el análisis de seguridad a anticipar patrones, ¿no?, mucho más complejos. Y por último, para terminar, sí que quería compartir, pues, esto, digamos, un poco más a futuro, lo que viene, ¿no?, o cómo lo vemos en ERRI, pero también quería compartir algo que ya se ha hecho y que es una aplicación de la inteligencia artificial usando imágenes que es perfectamente extrapolable a cualquiera de las organizaciones que estáis hoy aquí, a cualquiera de las policías o municipios que estáis hoy aquí. Es un caso que hicimos con la unidad de drones de la Policía Municipal de Madrid durante la Dana en Valencia. Ellos fueron con sus drones allí en Valencia, volaron esos drones y una de las problemáticas que tenían en esa situación de emergencias era que las calles estaban bloqueadas por los enseres que los ciudadanos habían sacado a la vía pública. No sé si recordáis esas famosas imágenes de estaban sacando todos de los bajos de los garajes y, bueno, ¿qué ocurría? Que las calles estaban ocupadas por todos esos escombros, todos esos restos, y las hacían intransitables, ¿no? Entonces el reto era, bueno, ¿cómo podemos hacer en el menor tiempo posible un mapa operativo, un cuadro de mando que nos indique qué calles están cortadas y cuáles son las que deberíamos limpiar primero para poder facilitar el acceso de los servicios de emergencia, ¿no? Y, bueno, pues a partir de las imágenes de los drones y con uso de herramientas de inteligencia artificial, modelos que ni siquiera habían sido diseñados para ese caso, pero que, sin embargo, se podían utilizar, pues fuimos capaces de identificar en las zonas de escombros de esas ciudades, de Paiporta, y determinar qué calles estaban cortadas, y en aproximadamente unas 24 horas teníamos ya un cuadro de mando operativo en el que podías buscar por calle, podías identificar qué calles estaban cortadas y facilitar de esa manera a todos los servicios de emergencia, pues, oye, pues vamos a limpiar esta ruta porque así nos da mejor acceso, o por esta calle no puedes ir, y todo eso lo podemos hacer a partir de, pues ya digo, de modelos de inteligencia artificial, de reconocimiento de imágenes que eran de uso común, de uso general, pero que aplicamos en este caso a un contexto geográfico. Entonces, bueno, por resumir todo, creo que la IA geoespacial y las IAs en general, obviamente, como se ha dicho, no van a reemplazar en ningún caso a la operativa, a los agentes, a la toma de decisiones, pero todos aquellos que no estén usando la IA para eso, pues van a estar unos pasos por detrás. Y también tenemos que tener en cuenta que
enfrente hay gente que igual quiere hacer el mal y también va a usar la IA contra nosotros. Entonces tenemos que estar muy preparados para esto también, ¿no? Por parte de ERRI siempre vamos a tener un compromiso muy importante con la seguridad y con la gobernanza de la información y con la gobernanza de la IA. Como he dicho antes, estamos trabajando en distintos modelos de inteligencia artificial y siempre van a estar documentados en la medida en la que se pueda hacer, por tema de transparencia, privacidad, etcétera, pero siempre va a estar documentado para garantizar esa trazabilidad, que creo que va a ser fundamental en este contexto. Y por último, nada más, quería daros las gracias a todos de nuevo, invitaros a que habléis con nosotros, tenemos un stand aquí, a que planteéis casos de uso, cosas que se pueden hacer. Lo comentabas, creo tú antes, que estéis muy por detrás de las empresas privadas, no te creas. O sea, quiero decir que hay empresas privadas muy punteras, pero la IA nos está cogiendo a todos un poco con el pie cambiado y no es tan fácil incorporar procesos de IA incluso en organizaciones, aunque tengamos más flexibilidad porque no estamos en el sector público, pero no es tan fácil y todos estamos dándole vueltas sobre la marcha. Pero va a ser un proceso de coevolución y aprendizaje en el que creemos que todos podemos aportar. Sí, muchas gracias. Perfecto. Aitor, muchas gracias por tu explicación. Nos has hablado de pasado, un pasado cercano. Estamos hablando IA generativa desde el 2017, o sea que esto es ayer. De presente y de futuro. Y sobre todo, gracias por aterrizar el lenguaje, por trasladarlo de una forma llana que todos podamos entender. Muchas gracias por toda la información que has aportado. Ya es la hora, nos hemos pasado 5 minutos. Lo prometido es deuda, les dije que no haría más preguntas y voy a cumplirla, no voy a hacer ninguna pregunta. Lo que sí voy a hacer es una última reflexión. Primero agradeceros a los tres enormemente las exposiciones que habéis hecho, han sido brillantes. Yo creo que el auditorio se ha llevado una visión complementaria, ¿no?, y transversal de la que hablábamos al inicio de la intervención. Voy a hacer una reflexión que no es muy técnica, pero no sé si el auditorio se habrá dado cuenta. Yo creo que después de estas charlas que hemos tenido, me voy con la convicción de que los uniformados tenemos mucho margen de mejora respecto a la tecnología y a la inteligencia artificial. No sé si se han dado cuenta, pero yo llevo papel, Benito llevaba una libreta, Manuel lleva unos cuantos folios y Aitor va con una tablet último modelo. Así que los uniformados podemos irnos de aquí a comer, pero también a darle una vuelta a esto, que puede ser que el próximo día tengamos que venir con tablet nosotros también. Muchas gracias. Muchas gracias.